Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por ver mis videos. Pues hoy día nuevamente tenemos que hablar de Eugenio Macías. Pues tenemos la obligación de hablar nuevamente de él, pues hoy día estuve viendo su prédica, la prédica del día de hoy, martes 6 de septiembre. Esa prédica ustedes lo pueden ver en su canal. Y hay algo que no me ha gustado, pues yo pensaba no hablar de ese señor, pero he visto su prédica completa. Y hay algo que él dice que es totalmente satánico y diabólico. Quiero que ustedes vean la prédica primero de él. Pues hay una parte donde que él dice lo siguiente: el pueblo no quiere un hombre que sea un teólogo, que tenga mucha teología, sino uno que sea un hombre de Dios. El pueblo no quiere un hombre que sea un teólogo, que tenga mucha teología, sino uno que sea un hombre de Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que exista un hombre que sea de Dios y que no tenga teología? Bueno, primero tenemos que saber qué es la teología. La teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos. Bueno, eso lo saqué de internet y es una definición perfecta. Bueno, la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como el conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. La palabra teología es de origen griego, que es theos, que significa Dios, o logos, que expresa estudio o razonamiento. Lo ha leído usted muy bien, que la teología se encarga de estudiar la naturaleza de Dios, todo lo que tenga relacionado a Dios, sus atributos, su divinidad, sus enseñanzas, ¿no? En este caso nosotros, los cristianos, somos teólogos cristianos, todos los que empezamos a leer la Biblia, los que empezamos a seguir a Dios, a servirle, somos teólogos. Pues al estudiar el conocimiento sobre Dios, sobre su naturaleza, sus mandamientos, adquirimos la sabiduría. Solamente por el estudio de las cosas de Dios adquirimos la sabiduría, el conocimiento, ¿no? Ahora, sin conocimiento sobre las cosas de Dios que mencionamos antes, no podremos entender cuál es nuestra función como cristianos si elegimos someternos al Dios de Israel, porque nosotros somos cristianos que servimos al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, decir que los cristianos no necesitamos un pastor o líder teólogo cristiano en nuestra congregación es una doctrina satánica y anticristiana. Por ejemplo, les voy a leer el texto de Oseas 4 del 5 al 6. Es una reprensión. Tú tropezarás en pleno día, y también el profeta tropezará contigo de noche. Perecerás junto con tu estirpe. Y mira lo que dice Dios. Este versículo siempre lo citan los pastores. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. Ley o mandamiento, ¿no? Porque la ley es el mandamiento de Dios, ¿no? También yo me olvidaré de tus hijos. Esa reprensión que el profeta habló, pues Dios habló por medio del profeta para reprender a, a ese sacerdocio, ¿no? Y pues muchos pastores citan ese versículo, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, le dicen, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Me imagino que este versículo fue escrito para un levita, ¿no? Es muy importante leer el contexto. Pues bueno, el no tener conocimientos
nos vuelve menos sabio, y sin sabiduría el hombre no puede obedecer a Dios. Alguien que no tiene sabiduría es un rebelde que vive en libertinaje, vive predicando falsas doctrinas. Alguien que no tiene sabiduría vive practicando el pecado, vive engañando a las personas, vive estafando. Las personas que practican el pecado no tienen sabiduría. Las personas que están en el mundo haciendo lo malo ante los ojos de Dios, ante la ley, no tienen sabiduría. Qué bonito sería que todos tuviéramos sabiduría, conocimiento. Que tú que estás viendo este video, que tengas el conocimiento, que tengas la sabiduría de Dios. Qué lindo sería que la sociedad buscara el conocimiento. Por eso es que dice claramente, no seas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso que Salomón muy sabiamente dijo en el libro de Proverbios 1, puedes chapar tu Biblia y leer. Leer es bueno. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor u obediencia. Temor y obediencia es lo mismo. Un hombre temeroso de Dios es un hombre obediente de Dios, obediente de sus mandamientos, de su ley. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, este hombre, Eugenio Macías, es un insensato que desprecia la sabiduría, pues los teólogos tienen sabiduría y dan buenas enseñanzas. Es muy importante nosotros tener bien en claro todo eso que estoy leyendo, y es algo que lo dice la misma Biblia. Las prédicas de Eugenio Macías son peligrosas. No edifican a la iglesia, al contrario, la conducen al libertinaje doctrinal. Solo un hijo del diablo enseñaría que la iglesia no necesita un teólogo. Yo les aconsejo a todos los que se congregan que pongan las pruebas, las prédicas que sus pastores les enseñan. Comprueben con las escrituras si esas enseñanzas que les enseñan son verdaderas o son falsas. No se queden callados. Pruébenlo a la luz de la Biblia. Porque con la misma Biblia pueden destruir esas falsas enseñanzas. Ya el apóstol Pablo nos había advertido de esos falsos pastores que se hacen pasar por siervos de Dios. Incluso él dice en su video que él ora por sus enemigos, por los que a él hablan su mal, supuestamente ora. Pero lo que él hizo fue borrar mi video que subí hablando en contra de sus enseñanzas, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo nos había advertido acerca de esos falsos pastores, ¿no? Como les decía. Y él le hace saber a Timoteo, porque Timoteo era un joven al que Pablo le enseñó la palabra de Dios, al que el Pablo lo instruyó para buena obra, ¿no? Según Timoteo 4, Reina Valera 1960. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está lo muy importante. Porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Ahí hace referencia a los que se congregan en las congregaciones, ¿no? Sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tremendo, ¿no? ¿Se cumple o no se cumple esa profecía del apóstol Pablo? Lo que pasa hoy en día. Hoy en día, el pastor Eugenio Macías no predica la sana doctrina. No lo predica. No es celoso con la doctrina. Se ve muy claro. Y él odia que haya teólogos, pues los teólogos están llenos de conocimiento y no quiere él que las personas que se congregan tengan conocimiento, porque se podrían dar cuenta de que esos pastores asalariados practican una falsa piedad y no viven según lo que la Biblia enseña. Eso lo vamos a ver más adelante. Después, en la epístola a Tito, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Tito 1:9. ¿Cómo debe ser un cristiano? Un cristiano tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal cual como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Lo ha oído usted muy bien? Un verdadero cristiano retiene la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. ¿Y de qué palabra estamos hablando? De la palabra que ha sido enseñada por los apóstoles de Cristo, lo que está en el Nuevo Testamento. Porque los apóstoles de Cristo retienen la palabra de Jesucristo, las enseñanzas, porque Jesucristo les dejó instrucciones a los apóstoles. Y muy aparte de retenedor de la palabra, tiene que ser esa palabra fiel tal como ha sido enseñada por los apóstoles, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, y convencer a los que contradicen. Por eso es que yo me tomo la molestia de leer sus comentarios y de responder. Muchas de las cosas que ustedes dicen son coherentes y algunas son incoherentes, y yo trato de responder todo lo que esté a mi alcance, pues algunos comentan sin fundamentos y eso no está bien. A los que comentan con fundamentos yo les respondo con fundamentos. Vamos a seguir leyendo, que dice en el verso 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Ojo con eso. Mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonesta lo que no conviene. Pues lógicamente, en los tiempos del apóstol Pablo, de los apóstoles, existían falsos maestros que hablaban en nombre de Dios, especialmente los judaizantes, que enseñaban a los cristianos que tenían que circuncidarse, que tenían, por ejemplo, que guardar el sábado, que tenían que santificarse, tenían que santificar las fiestas. Y por eso es que Pablo le dice, ¿no? Mayormente lo de la circuncisión, porque había esos hombres que no creían en la gracia de Dios. Pues en la Biblia claramente dice el apóstol Pablo que lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón limpio. Tenemos que tener el corazón circuncidado, el corazón santo. Entonces, lo que se aplicaba antes para lo de la circuncisión, para esos judaizantes que pervertían la gracia, se aplica hoy en día para estos pastores que son engañadores, ¿no? Se aplica lo mismo. Con las escrituras, a ellos podemos refutarlos. No hay otra forma. Con palabra humana no lo podemos refutar. ¿Por qué? Porque solamente con la palabra de Dios, que es nuestra espada, podemos destruir sus falsas enseñanzas. Porque con la verdad tú puedes desnudar las mentiras de un falso pastor.
Y mira, y es preciso tapar la boca, dice el apóstol Pablo. Por eso es que un cristiano tiene que ser instruido en la palabra, para que pueda tapar la boca de esos falsos maestros. Bien, vamos a seguir avanzando. ¿Qué doctrinas de demonios enseñan los pentecostales del movimiento misionero mundial? Entre la doctrina de demonios que hemos podido identificar, y hay más, pues ellos predican los falsos sufrimientos eternos del infierno, lo cual también es antibíblico. La inmortalidad del alma, pues ellos enseñan que el cuerpo tiene, aparte de un cuerpo, tiene un alma que es como un fantasmita que vaga por las calles fuera de tu cuerpo. El falso nuevo nacimiento, eso también es muy importante, lo vamos a tocar en otro momento, si es que se da la oportunidad, si es que seguimos vivos. El falso saludo de cristianos, ¿a qué me refiero con eso? Se dan cuenta que muchos pastores, muchos de los pentecostales que se congregan, ¿cómo se saludan? Hermanito, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga varón. Cuando se despiden, ya mi hermano, Dios te bendiga. Pero esa es la forma de saludarse, esa es la forma bíblica. Usted se va a sorprender, pero en ningún versículo de la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, algún apóstol, algún discípulo, saluda a su hermano con un Dios te bendiga. Jamás. Esa es una práctica antibíblica y anticristiana. Pues es muy fácil de entender. Tú, si encuentras un versículo en la Biblia donde hay un cristiano, un hermano que le saluda a otro hermano con Dios te bendiga, yo borro este video. Pero no hay, porque es una práctica antibíblica, anticristiana. Se lo han inventado ellos. Ustedes saben muy bien que nuestras bendiciones no son terrenales, son celestiales. Y de eso yo voy a profundizar en otro video. También tenemos la Trinidad, que es una doctrina falsa que ellos enseñan. El falso bautismo trinitario también es una doctrina falsa, pues ningún apóstol bautizó en el nombre de un Dios trino, ningún apóstol bautizó en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ustedes investigan más a fondo, se va a dar cuenta de que ni un versículo de la Biblia alguien bautizó con esa fórmula. Pero eso lo pueden ver en el video que está en mi canal. ¿Qué más? El rapto antes de la tribulación, el falso don de lenguas, también está en mi canal. Los falsos milagros que ellos profesan. El diezmo antibíblico también está en mi canal. Pueden chequearlo, pueden revisarlo. Porque ellos estafan a las personas para quedarse con su dinero, ¿no? Pervirtiendo las escrituras. Bueno, vamos a pasar a un tema doctrinal muy importante, pues creo que muchas personas no saben qué es el pecado, en qué consiste el pecado, si es que han pecado o no, o cuál es el pecado del señor Eugenio Macías. Bueno, y de todos esos pastores falsos, ¿no? Bueno, ¿qué es el pecado? El pecado, bíblicamente, es ir en contra de la ley de Dios o el mandamiento de Dios. ¿Cómo lo sabemos eso? Pues en el Génesis, ustedes saben muy bien que el hombre, en este caso la mujer, desobedeció a Dios y comió del fruto del árbol prohibido, ¿no? Por eso que leemos en Romanos 5:12, que dice lo siguiente. Es muy importante entender esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo haya leído usted muy bien, que el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. Por eso es que todos los hombres morimos. Es muy importante entender eso. Por el pecado, por la desobediencia de Eva a Dios,
entró la muerte, por ese pecado. Entonces, sabiendo eso, vamos a leer nosotros 1 de Juan 3, 1 al 10, que yo le he citado muchas veces en los comentarios. Vamos a leer 1 de Juan 3, 1 al 10. Esta es la explicación bíblica, que ningún pastor se lo ha hecho a usted. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Es decir, nosotros, cuando Jesucristo venga a juzgar a las naciones y seamos salvos en la resurrección, vamos a ser igual a Él. Es decir, vamos a tener un cuerpo glorificado. Y incluso dice la palabra que lo veremos tal como es Él. Y mira lo que dice a continuación, en el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Es muy importante que usted tenga en claro ese versículo. El que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Así que si alguien dice estar en el camino de Dios, dice ser cristiano, pero al día siguiente se va a robar, al día siguiente se va a matar, al día siguiente se va a estafar, al día siguiente se va a mentir, al día siguiente se va a adorar a falsos dioses. Esa persona no ha conocido realmente a Dios. ¿Tú te imaginas a un pastor predicando sobre la santidad, sobre Jesucristo, sobre la Biblia, y al día siguiente o en esa misma noche se vaya a fornicar con mujeres, que cometa adulterio, engañando a su esposa? ¿Tú te imaginas que esa persona tiene el Espíritu de Dios? De ningún modo. Por eso es que dice ahí claramente, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Por eso dice en el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Lo ha usted leído muy bien? El que practica el pecado es del diablo. Así que si usted ve a alguien practicando pecado, pues obviamente esa persona es del diablo, esa persona no es de Dios. Si usted, por ejemplo, ve a alguien mentir, esa persona es del diablo, no es de Dios. Es fácil de entender, no hay mucha ciencia en esto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo ha leído usted muy claramente. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando habla de la simiente de Dios, está hablando claramente del Espíritu de Dios. Es muy fácil de entender. Por eso es que Pablo dice, ¿no? Pablo dice que el Espíritu de Dios me fortalece. Cristo me fortalece. Es algo muy bonito, algo muy fácil de entender.
¿Cómo dice acá en el verso 10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es muy fácil de entender esto, mis estimados. Ahora, vamos a seguir explicando todo este asunto. El pecado mora dentro de los cuerpos mortales, en nuestros mismos miembros. Así que si nosotros decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos. Porque nosotros tenemos el pecado de la muerte. Vamos a leerlo en Romanos 7, 21, 26. Más bonito lo explica el apóstol Pablo, de una manera tan magistral. Romanos 7, del 21 al 26. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La explicación es la siguiente. Esa es la tendencia pecaminosa que todo ser humano ha heredado por nacimiento, algo que Jesucristo no heredó, ya que Jesús fue introducido en el vientre de María, a través del Espíritu Santo. Precisamente el Señor Jesús les da el poder a los cristianos para que ya no sean esclavos del pecado. Juan 8, 31 al 38. Y de este modo el cristiano ya no vive practicando el pecado, es decir, ya no tiene el pecado como un estilo de vida. Pero esto no quiere decir que no tengamos pecado, ya que aquel que diga que no tiene pecado simplemente está mintiendo. Vamos a leerlo. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Así de simple, mis estimados. Nosotros, los cristianos, que leemos la Biblia, que nos enfocamos en aprender más sobre las cosas de Dios, nosotros ya no tenemos el estilo de vida como practicar el pecado, ¿no? El pecado ya no es nuestro estilo de vida. En cambio, esos falsos pastores, como no leen la Biblia, como no estudian la Biblia, como no son celosos de la doctrina, viven practicando el pecado. Pues uno de los pecados que ellos practican es el robar a Dios, ¿no? El robar a las personas, el estafar a las personas, usando las escrituras como excusa. Así de simple. Ellos usan las escrituras como excusa para robar a las personas, para estafarlas. Falsifican las escrituras para que las personas les den su dinero. Por eso es que ellos viven practicando el pecado. Ya tienen la mente cautiva ya. Entonces, es por eso que todos somos mortales, porque el pecado habita en nuestros miembros, tal y como lo dice el apóstol Pablo. Pero el Señor nos da el poder de no ser esclavos del pecado, y así vivimos una vida donde no practicamos el pecado. Aún el pecado está en nosotros hasta el día de la muerte. Bueno, ya han pasado ya casi media hora. Espero que les haya gustado la forma en que les he explicado este estudio bíblico. Si ustedes quieren leer estudios como este, estudios muy edificantes, descárguense la aplicación que está en la descripción del video, mira. Es esta, mira. Acá hay un montón de estudios bíblicos, ¿ve? Hay un montón, hay 180 estudios bíblicos. Descárgalo, no te vas a arrepentir. Estudios bíblicos muy edificantes, donde usted podrá edificarse en la fe. Yo lo que más quiero es que usted empiece a leer la Biblia, empiece
a edificarse en el conocimiento de la cosa de Dios, y así no va a tener el diablo ninguna oportunidad de tentarle, porque usted va a tener sabiduría y conocimiento. Satanás siempre le va a tentar a las personas que no tienen conocimiento, que no tienen sabiduría, que no tienen doctrina, que no tienen verdad. Mientras que Jesucristo le predicaba a sus apóstoles, uno de ellos no escuchaba las prédicas de Jesucristo, no escuchaba el mensaje de Jesucristo. Todos los apóstoles escuchaban lo que Jesucristo decía, lo que Jesucristo enseñaba, pero menos uno. Así es, hablo de Judas. Todos los apóstoles estaban oído cuando Jesucristo enseñaba, cuando Jesucristo les daba una enseñanza doctrinal, pero solamente uno nomás el que no escuchaba, Judas. Porque si Judas hubiera escuchado las escrituras, hubiera escuchado a Jesucristo, yo estoy seguro que él no se hubiera eh, no se hubiera dejado seducir por el dinero que le ofrecieron, ¿no? Entonces, con ese mensaje me retiro. Cuando Eugenio Macías suba otro video, voy a analizar con mucho cuidado sus palabras para seguir desenmascarando a este falso pastor. Hasta pronto.